Bienvenidos hermanos y hermanas que nos siguen cada 8 días en este segmento de Tierra Buena para la palabra de Dios, Tierra Buena para escuchar la palabra. Gracias por seguirnos. Compartimos cada 8 días la reflexión del Evangelio dominical. Les acompañamos el padre diácono Antonio Tame, el padre Miguel Ángel Saloma y un servidor. Estamos muy contentos de realizar este ministerio de la palabra a través de estas plataformas. Nos da gusto poder compartir con ustedes también nuestra fe, nuestra alegría de seguir a Jesucristo. Vamos ahora a meditar el Evangelio de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Toca que nos guíe en la reflexión el padre diácono Antonio. No sé si quieras que pasemos directamente al texto o quieres hacer algún comentario antes. Un comentario breve, queridos hermanos, ustedes se preguntarán cómo una solemnidad de Pedro y Pablo en un domingo, si teóricamente los domingos, o litúrgicamente hablando, pues los domingos tienen prioridad sobre cualquier fiesta litúrgica. Y bueno, pues recordemos que esta fiesta fue declarada como solemnidad, como la máxima solemnidad que puede haber en la liturgia, y por eso, aunque sea domingo, pues se recuerda a estos apóstoles que son los pilares de la iglesia, ¿no? Ya platicaremos un poquito la historia y todo, pero quería hacer este primer comentario. Gracias por aclararnos ese detalle. Bien, vamos a pasar entonces a la lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Adelante, padre diácono. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues antes de hacer una reflexión con este texto, queridos hermanos, pues yo les quisiera comentar que esta fiesta de Pedro y Pablo, o más que fiesta, esta recordación que hacemos de Pedro y Pablo, encontramos sus orígenes ya en un calendario llamado Filocaliano del 354 de nuestra era. Y recordemos que Pedro fue martirizado en el año 64 en Roma, donde fue crucificado, y se acuerdan ustedes, pidió ser crucificado con la cabeza Hacia abajo. dirigida hacia abajo, ¿verdad? Hacia la tierra, para no ser crucificado como Jesús. Y desde esos tiempos en Roma se venera su tumba en lo que hoy es el Vaticano, lo que hoy es la Basílica de San Pedro. Y recordemos que Pablo fue decapitado como ciudadano romano que era, a él no lo podían crucificar, fue decapitado, y desde esos tiempos
se dice que fue decapitado en las afueras de Roma y en lo que en ese tiempo se llamaba la Vía Ostiense, que hoy pues está la Basílica de San Pablo extramuros, significando que está o estaba a las afueras de Roma. Y como yo les decía, ya en el año 1969, con toda esta reforma litúrgica que después del Concilio Vaticano II realizó el San Pablo VI, pues ya a esta celebración se le dio el carácter de solemnidad, que es el grado litúrgico más alto. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué juntar a Pedro y Pablo? Pues porque ambos simbolizan la unidad de la fe apostólica y el fundamento espiritual de la iglesia. Y algo que también sucede en esta solemnidad, queridos hermanos, es que se entrega el palio a los nuevos arzobispos. Ustedes se podrán preguntar a ver si lo describo bien, ¿no? El palio es un símbolo que representa la autoridad que tiene el arzobispo metropolitano en en su arzobispado. Lo ponen alrededor del cuello, tiene como un galón que baja por acá, es redondo y tiene cruces negras. Y se entrega en esta solemnidad a los nuevos arzobispos. El Papa Francisco había determinado que ya no se entregara en Roma, sino que se entregara de manera personal en cada uno de los arzobispados o la sede del arzobispo. El Papa León XIV ha decidido que se regrese a la costumbre de hace muchos años de él entregar en el Vaticano estos palios, ¿no? Entonces, bueno, dar un poquito este contexto histórico de por qué se celebra así. Oye, Toñito, Dime. quiero, aprovechando tu moción histórica, Ajá. quiero agregar algo. Sí, En la Edad Media, las corrientes que presionaban a la iglesia, como el rey, los ducados, a veces presionaban mucho para que se ordenaran obispos, ¿no? Entonces, el palio también significa la unidad con el Papa. El Papa entrega el palio a quien elige él por su propia voluntad, ¿no? Obviamente que las cosas han cambiado. Ahorita ya la ordenación episcopal depende exclusivamente del Papa, pero en la Edad Media, cuando había muchas corrientes presionando a la iglesia para que eligieran obispos regionales, el Papa reservó este ornamento y lo que significa para que la gente se diera cuenta que el arzobispo lo había escogido él. Y por eso era tan representativo que se entregara en Roma. ok. Y el palio se hace con la lana del rebaño del Papa. El Papa tiene unos borreguitos, ujú. En el ¿Mm? Vaticano hay un corral de borregos, los trasquilan y se tejen los palios. Son de lana eh, y verdaderamente es un ornamento precioso porque además de lo que describiste, tienen unos alfileres de oro que Es cierto. significan los clavos y las llagas, ¿no? Entonces, nada más para completar la idea que estabas dando.
Muchas gracias, Padre Miguel. Así nos vamos complementando. Yo creo que es Ajá, sí, sí. eso. Y muchas gracias. Y bueno, ahora entrando al texto, queridos hermanos, es un texto ahora de Mateo, ¿no? ¿Se acuerdan que el domingo anterior, este, vimos un texto similar en sus primeros versículos, que estaba tomado de Lucas, y vemos cómo aquí nuevamente Pedro responde cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, representando a todos los apóstoles, como vemos como una constante en el Evangelio, él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces encontramos aquí que este es el punto central del discipulado. Es el punto en donde nosotros, igual que Pedro, tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, porque nuestra fe, la fe que profesamos, se basa en una persona viva que es Jesucristo y que es revelado por el Padre. Entonces, esta aceptación y este reconocimiento, pues es muy importante, no solamente lo fue para los apóstoles, sino es para nosotros, para que empecemos a vivir esta vida respondiendo a alguien que hoy sigue vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. Y ya la segunda parte del texto que hoy hemos escuchado, pues ya habla de cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que es cuando le dice y le da este nombre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí yo quiero llamar su atención en dos cosas. Jesús dice, edificaré mi iglesia, porque la iglesia es de él, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Pedro, ni la iglesia de Pablo, ni mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y a esta iglesia Él la sostiene, la guía y la defiende. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestras debilidades humanas, la iglesia permanece, ha permanecido, permanece y permanecerá porque está cimentada en Cristo. Aunque con este texto también vemos, y es fundamental para lo que hablamos también en la Iglesia Católica, del primado de Pedro y el papado. Sí, también. Pero también vemos cómo Pedro es escogido por Dios para que sea la piedra en donde se fundamente la iglesia de Cristo. Y Pedro no fue escogido, queridos hermanos, por sus méritos. Fue escogido por su fe, por la confesión que hace y el reconocimiento que hace de Jesús y por la elección divina. Pero a la vez vemos, como dice el documento de Vaticano II, la Lumen Gentium, en su capítulo 18, numeral 22, la Iglesia Católica ve en este texto del Evangelio el inicio del ministerio petrino, que es una garantía de unidad, de verdad y de continuidad apostólica. Y ya para terminar este primer comentario, vemos después cómo Jesús le entrega a Pedro las llaves, ¿no? Las llaves que es un símbolo bíblico de autoridad, como nos dice Isaías en su capítulo 22. Y vemos cómo Pedro recibe esa autoridad espiritual. Y aquí podríamos interpretar que atar y desatar significa enseñar,
guiar, reconciliar, gobernar, ¿no? Y esta autoridad que Jesús le da a Pedro se prolonga en los sucesores de Pedro, que son los papas, que como una misión muy importante tienen confirmar en la fe y unir a los hermanos que pertenecemos no solamente a los católicos, sino a todas las iglesias cristianas. Yo quisiera aquí dejar mi primer comentario. No sé, Padre Miguel, Padre Jaime. Muchas gracias, Padre Diácono. Muy enriquecedor esto que has aportado junto con el Padre Miguel, también esta parte histórica muy valiosa. Gracias, Padre Miguel. Sí, quisiera referirme a la importancia que tienen para nosotros los apóstoles, ¿no? Ya lo he dicho antes en el Tierra Buena, pero no vale, no está por demás recordarlo, volverlo a mencionar, que nuestra fe católica no es una fe directamente a Jesucristo. Ujú. Nosotros no creemos en Jesucristo directamente, ¿no? Así como individualmente. No podemos creer en Jesucristo porque es lo mismo creer en Jesucristo que en otras cosas, ¿no? En los ovnis, en, eh, pues, los cucutecos azoles, ¿no? Eh, es lo mismo creer en cualquier cosa, en la magia. Bueno, nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles. Y esto es muy importante, porque a través de lo que ellos vieron y experimentaron, nosotros creemos. Nosotros creemos porque ellos han dado la vida uno a uno para garantizarnos a las generaciones subsecuentes que Jesús murió y resucitó. ¿Cómo podemos saber que Jesús murió y resucitó? Por el testimonio de los apóstoles. Ellos lo vieron, lo experimentaron, les cambió la vida. A través de esta muerte y resurrección comenzaron a vivir de otra manera. Junto con la entrega del Espíritu Santo, se lanzaron en una valentía Pedro y Pablo y los demás a predicar el Evangelio, no queriendo hacer una religión aparte. En el fondo, si nosotros analizamos su pensamiento, sus palabras, ellos no quisieron hacer una religión aparte. Eran judíos y querían seguir siendo judíos, pero bajo la iluminación del Cristo resucitado, bajo la iluminación de este rabino que interpretaba el Antiguo Testamento de otra forma. Y esto hace que nosotros los cristianos, los sucesores de esta tradición, de este encadenamiento de la fe a lo largo de los 21 siglos que llevamos, tenemos que tener un aprecio muy grande por este testimonio. No en balde, el credo que hacemos en la misa se llama el credo de los apóstoles, el testamento de los apóstoles, la fe de los apóstoles, esta fe que nos han transmitido ellos. Y por eso podemos decir, nosotros no creemos en cosas, ¿no? No creemos en ideas, no, nosotros creemos en la experiencia que ellos tuvieron de Jesús muerto y resucitado y que da sentido a toda la predicación y a todos los milagros de Jesús que ellos vieron y muchas veces con incredulidad, muchas veces no comprendiendo,
muchas veces no entendiendo las cosas como Jesús las quería impostar, muchas veces en confusión, muchas veces en el error, pero a la luz del Espíritu Santo ellos comprendieron las palabras y la dimensión exacta de las palabras de Jesús. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, se los enseñará todo. Es decir, el encadenamiento que hay de la muerte, resurrección y Pentecostés hacen de los apóstoles testigos fieles a tal punto que ellos entregaron su vida, y la solemnidad de San Pedro y San Pablo eh, expresa esa unidad de la iglesia con ellos. No solo la unidad de ellos formando una iglesia, sino de la iglesia con ellos. Nosotros, insisto, no creemos en la persona de Jesús directamente. Creemos en las palabras de Jesús transmitidas por los apóstoles, en la vivencia de los apóstoles de la cruz y la resurrección y Pentecostés. Nosotros creemos firmemente que ellos les cambió la vida y se lanzaron a predicar el Evangelio de tal manera que arriesgaron sus vidas. Y de los 12 apóstoles, porque Judas fue sustituido por Matías, de los 12 apóstoles, 11 murieron torturados. Juan murió envenenado, y padeció la cárcel, el exilio en la isla de Patmos, en donde pues la tradición dice que escribió el Apocalipsis. Pero más que si es real o no este dato, sufrió el destierro, sufrió la persecución, la cárcel, y según alguna tradición murió envenenado. Pero los 11 restantes jamás dijeron: nos equivocamos, mentimos, no es verdad, nos pusimos de acuerdo para inventar una religión. No, no, no. Ellos eran judíos que creyeron en el mesianismo de Jesús, en el mesianismo de Cristo, y la cruz de Cristo iluminó todas las escrituras para ellos, las antiguas, y se lanzaron a predicar un evangelio nuevo, una nueva buena noticia. Esta noticia que nos ha llegado por medio de nuestras familias, por medio de la iglesia, por medio de los sacerdotes, de los santos, esta buena noticia que llega a nosotros a través de una cadena de testimonios que comienzan con los apóstoles hasta llegar a nosotros, y nosotros tenemos que continuarla a las generaciones siguientes. Yo diría que eso es lo que más me impresiona de esta fecha. Gracias, Padre Miguel, por recordarnos, sí, el origen de nuestra fe en el testimonio apostólico. Muy bien, yo les comparto un poco esta trayectoria del discipulado, que es ser discípulos de Jesús. Es como la disposición de que Dios nos revele algo. Dios nos revela su misterio, su persona, su interioridad, su vida trinitaria. Eh, Eso es ser discípulo, estar dispuestos desde tal vez la oración, desde el diálogo con Dios, desde el diálogo con la palabra, estar dispuestos a lo que Él desea revelarnos. Y entonces aquí en este texto del Evangelio que hemos escuchado, sí empieza con esto, ¿no? De qué dice la gente. Y la gente no está mal, está a distancia porque lo identifican con un profeta. Mencionan a Elías, a Juan el Bautista, a Jeremías, a alguno de los profetas. No está mal, recordemos que
ser profeta significa hablar en nombre de Dios. Entonces estaban a distancia las personas y lo que alcanzaban a ver es a alguien que habla en nombre de Dios, pero hasta allí no había más. Es como una visión a distancia. Lo que sigue, lo que revela los versículos posteriores, son este diálogo, es este diálogo de Dios con ellos, con los discípulos, en donde Jesús termina diciéndoles, o diciéndole a Simón Pedro, Esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre". ¿Qué es lo que revela? Pues esta vida profunda entre el Hijo y el Padre. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese es ya entrar en una dimensión trinitaria. No me refiero tal vez a una experiencia mística a la que todos tenemos que acceder, sino es como este recorrido a través de nuestra vida, cómo ir descubriendo esta identificación tan profunda del Padre con el Hijo y cómo eso nos va a dar vida y cómo eso les dio vida a los discípulos, a los apóstoles. Les dice, dichoso tú, Simón, hay una alegría profunda por ir descubriéndonos en Dios, por ir descubriéndonos lo que somos en Dios. Ya después viene otra revelación que es la de Jesús. Tú eres, Pedro, dice, y yo te digo a ti, dichoso tú, Simón. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, vamos a estar en sintonía. Tú eres Pedro, pero no eres alguien ajeno a esta vida eh, interior entre el Padre y yo. Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a estar siempre en esa comunión, en esa comunión. Esto es lo que nos revela, esto es lo que nos revela. Ser discípulos entonces significa estar dispuestos a que Dios vaya revelando esto que es el fundamento de nuestra vida, la vida eh, íntima de Dios, Padre e Hijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre frente a ante esta dimensión de comunión en Dios? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Somos comunidad, somos una comunidad. Ya nos vemos en Dios, nos vemos como comunidad, no nos vemos como alguien solitario que busca su perfección y que trata de ser bueno, pero sin meterse en la vida comunitaria. No, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está revelándonos también este misterio común, la iglesia, la asamblea, nosotros. Cuando cuando vamos tomando conciencia de nuestro discipulado y que ese discipulado nos lleva a internalizar, a interiorizar la vida de Dios, la vida común, quiénes somos nosotros frente a Dios, entonces se despliega un verdadero camino de testimonio, que bueno, ya lo comentó el padre Miguel, ellos son testigos y se despliega toda una una vida de fe, fe en el testimonio que ellos van transmitiéndonos y se va formando esta comunidad, se va formando la iglesia. Vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles que van a decir, bueno, se convierten tantos, 5,000 hombres, se van convirtiendo porque realmente Dios toca lo más profundo de nuestra vida al grado de sacarnos de nosotros mismos y poder ir formando esta comunidad. Es lo que alcanzo a ver de este texto y se los comparto ahí con mucho gusto. Eh, Padre Diácono, ¿quieres abonar más? Pues yo quisiera, digo, terminar, ya ven que me ha dado por hacer pequeñas oraciones, entonces si me permiten, a ver, yo quisiera en mi Adelante. segunda intervención dar esta pequeñísima oración. Señor Jesucristo, buen pastor de tu iglesia, te damos gracias por el don del Papa León XIV, sucesor de Pedro y signo visible de unidad en la fe. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestro Santo Padre, para que con sabiduría, humildad y fortaleza guíe a tu pueblo por caminos de verdad, justicia y amor. Sostén su corazón en medio de los desafíos, confórtalo en la oración, protégelo de todo mal y renueva cada día en él el celo apostólico. Haz que bajo su guía paternal
la iglesia crezca en santidad, anuncie con valentía el Evangelio y sea testigo fiel de tu reino en el mundo. Santa María, Madre de la Iglesia, cubre con tu manto a León XIV y ruega por él siempre ante tu Hijo. Yo aquí dejaría mi segunda intervención. Gracias, Padre Diácono. Padre Miguel. Sí, me dan ganas de repetir algunas cosas que hemos dicho antes, que son verdaderamente para recordar. Eh, a diferencia del texto de la semana pasada de Lucas, que Jesús se encontraba en un lugar solitario, en esta ocasión está ubicado las preguntas de quien dice la gente que soy yo en Cesarea de Filipo. Y recordemos lo que decíamos en el año pasado, que Cesarea de Filipo era un ojo de agua, eh, un, una, un ojo de agua que a veces lanzaba vapor, eh, y que las personas identificaban allí como las puertas del infierno. La piedad popular judía decía que cuando se abrían las puertas del infierno salía el vapor, porque el infierno está abajo, y pues está caliente. Entonces, cuando se abrían las puertas del infierno para que las almas cayeran, eh, pues se producía este chorro de vapor, ¿no? Y este chorro de vapor estaba en una cueva, ujú, una cueva. Hay una montaña como una roca, ujú, que está sobre el chorro de agua. Ujú. Entonces, la representación, pues la pedagogía de Jesús lleva a lo gráfico, ¿no? Tú eres esta roca, ujú, que está taponeando las puertas del infierno, y tú eres el garante de que la gente no caiga en esta situación de ser tragados, sumidos en el infierno. Le dice a Pedro y le dice a la iglesia en general: ustedes son los garantes, los que a través de su predicación van a provocar la conversión en las personas, de tal manera que no caigan en el infierno de la soledad, en el infierno del mal, en el infierno de la separación, de la duda, en los infiernos de la soberbia, ¿cómo se llama? De la angustia, en el infierno eh, em, bueno, todos los infiernos. Tenemos que predicar la generosidad, predicar el perdón, el infierno del resentimiento, eh, Ujú, predicar el perdón, predicar la bondad, con nuestra vida y con nuestra boca. La iglesia de Cristo es la iglesia que está fundamentada como roca en la fe de los apóstoles, y que sigue transmitiendo la fe a las generaciones siguientes. Recordemos, Cesarea de Filipo, pueden ver fotografías en el internet. Antiguamente era un sitio pagano, está al norte de Israel, era un sitio ya limítrofe con los pueblos paganos, y era un enclave del dios Pan, el dios Pan. Jesús bueno, hay figuras antiguas, mucho antes del tiempo de Jesús allí, que representan al dios Pan. Ya no hay un geyser, nada más un ojo de agua que produce un riachuelo, un rito, que sale de ujú, la cueva,
y es impresionante ver la montaña tapando estas entradas de lo que en la teología antigua se decía que era el infierno. Ujú. Yo así me quedaría. Muy padre. Muchas gracias. Hasta aquí les compartimos lo de la palabra de este domingo. Ojalá les ayude en su reflexión, en su vivencia profunda de fe y den like, den una aprobación, den sus comentarios. Eso nos ayuda mucho para seguir llegando a más personas. Muchas gracias a todos.